Voces del otro lado. Abraza tu identidad. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues? Estamos aquí nuevamente en un episodio más de su programa Voces del Otro Lado. Hoy nos sumergiremos en la fuerza femenina y emocional del quejío flamenco. Una temporada que abre funciones ya el 9 de octubre aquí en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro Raúl Flores Canelo. Y bueno, tenemos dos invitadas que nos van a hablar muy bien de qué es lo que van a presentar. Creo que son las que inauguran, no estoy seguro, ahorita ya ellas nos platicarán. Bueno, y vamos a ver entonces, el tema de hoy será Mujeres y Fuego en el Quejío Flamenco. Ok, bueno, y bueno, vámonos directamente con nuestras invitadas. Tenemos a Lina Rabines, que ella va a presentar, o bueno, tiene este espectáculo que se llama Cuatro Vestidos. Vamos a saludar también a Elisa Mendoza. Ella nos va a presentar Versos del Desierto. Del destierro, perdón. Sí, que leí incluso la sinopsis y me parece muy, muy interesante. Y al igual, por supuesto, muy profunda la de Cuatro Vestidos, ¿no? Entonces, pues, ¿nos platicas un poquito, Lina, de ti? De mí. Sí. Bueno, pues mi primera formación es, por supuesto, bailarina en danza española, ya desde hace 32 años, ya tengo esa trayectoria. Wow. Pero también soy psicóloga clínica. Ok. Y tengo una especialidad en violencia familiar, sexual y de género, y me dedico a las dos. O sea, sí ejerces las dos. Sí, ejerzo mis dos carreras. Y bueno, aparte la parte docente y la parte de investigación y toda esta cuestión, ¿no? Pero todos mis espectáculos se caracterizan por tener una cuestión de introspección personal, que por supuesto empieza desde mí, desde mi propio trabajo personal, y también el que he visto en mis pacientes. Entonces, en esta ocasión, Cuatro Vestidos es un espectáculo que nace a partir de un evento realmente significativo. Hace 7 años murió una persona muy, muy importante, y de ahí se vinieron desarrollando muchas cosas, entre ellas la pandemia, que en específico a mí ese no me pegó. Lo que pasó con la pandemia conmigo es que tuve durante mi beca del FONCA, mientras fui becaria del FONCA. ¿En qué rubro estuviste becada? Yo soy creador escénico B. Ok. Y al final de la beca descubrieron una lesión en mis caderas, en las dos. Y esa lesión requirió 2 cirugías, las cuales me mandaron a dejar de bailar, y entonces cierra el mundo. Entonces, digamos, me imagino. A mí la pandemia me vino, en la cuarentena me vino bien, que me permitió descansar. Entonces, poquita gente se enteró que estaba yo, ahorita ya lo estoy contando, pero poquita gente se enteró que yo ya no podía caminar otra vez. Wow. Entonces, se fueron juntando cosas. Ya pasada la pandemia, pues perdí a 2 alumnos, eso se me hace terrible. Se pierden amistades, el proceso de la recuperación del cuerpo, un cuerpo que no es mío, que no se mueve igual, que no reacciona igual. Y entonces yo ya traía como esta idea de qué querer hacer. Para eso, en todos estos años, se estaba desarrollando el espectáculo más importante que he tenido, que es Mujeres de Colores. Ok. Mujeres de Colores nace justo a partir de una carta de Jardiel Poncela que habla satíricamente de los tipos de mujer durante el franquismo. Entonces yo lo tomo y lo convierto en una cuestión empoderante. Y ese espectáculo me lo pidieron por todos lados. Se ha presentado en todos lados. Ese espectáculo fue pospandemia, ¿me dices? Ese fue prepandemia. Prepandemia. Y luego pospandemia. Ok. Sí, llegamos, el último lugar donde nos presentamos fue en el Teatro de la Ciudad. Ok. Entonces también así como que mucho tiempo de poder empezar y darme chance de crear algo nuevo, no había tiempo. Y entonces ahorita que ya fue la última función, ya me di como más tiempito de rendición, y entonces ya pude construir Cuatro Vestidos, que por fin ya después de 7 años dejo la compañía, el cuerpo de baile un poquito descansar y me dedico solo a mí. Entonces este es un espectáculo en el que solo estoy yo de solista. Ok. Habla de duelos, pero no es que me preguntaban en otra entrevista que si de etapas del duelo, no, habla de los tipos de duelo que tenemos las personas. En específico yo manejo el duelo al cuerpo, el duelo a las amistades, amigos, familias que ya no están, el duelo a las personas que ya murieron, se fueron, y el duelo a la propia vida, ¿no? Que a veces nos decepciona, a veces nos da gustos y a veces nos vuelve a decepcionar, pero seguimos. Claro.
Entonces son estos los 4 tipos de duelo que llaman. Pues muy, muy pertinente tu espectáculo, ¿no? Muy adecuado a la época que estamos viviendo, Sí. muy personal. Y Elisa también. Háblanos un poquito de ti, Elisa, también. Sí. Bueno, yo empecé a estudiar danza a los 5 años. Wow. Sí, hace 30 años, ahora tengo 35. Empecé con danza española, no solo flamenco, sino las diferentes disciplinas de danza española. Y después comencé a estudiar danza clásica y contemporánea también. Me especialicé en flamenco, pero bueno, no dejo de tener pues muchas influencias también de estas otras escuelas. Pues bailé toda mi niñez, adolescencia, hasta que entré a la universidad. Yo estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México, que también es importante para el tema que elegí después para este proyecto. Y trabajé algunos años ejerciendo mi carrera, muchos años, y regresé a bailar también. Y bueno, hace algunos años tomé la decisión de poner más énfasis en la danza y de retomarla profesionalmente, y comencé también con la docencia, con la introspección también, ¿no? De conocer pues mis movimientos, qué puedo yo aportar como bailaora y también ahora como coreógrafa. Y pues para este año, es decir, a finales de 2024, para 2025, obtuve la beca de creadores escénicos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, y gracias a ellos pude crear este espectáculo. Este es el proyecto que postulé para obtener esa beca, y pues lo desarrollé con este apoyo. ¿Y es la primera vez que bailas tú como solista o...? He bailado como solista, pero sí es mi primera vez como productora y como coreógrafa. Okay. Es mi primer espectáculo. Eso es lo que te iba a preguntar. Por mí, sí. Ok, muy bien. Sí, porque es muy emocionante. Sí, porque me imagino que las dos han bailado en diferentes compañías grupales, ¿no? Sí. O sea, de manera grupal, que es muy diferente a presentarte solo, ¿no? Ya Claro, es como una diferente. cosa sí, muy... ya como productora, como coreógrafa, ya con un peso, una responsabilidad Total, distinta, ¿no? Y En un el proceso foro. creativo también distinto. Totalmente, me imagino. Sí, es muy abrumador. Sí, eres muy bonita. Sí. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Digo, hay gente que no somos conocedores. Digo, yo he visto mucho flamenco, pero no soy para nada, me considero conocedor del flamenco. Entonces, el flamenco yo tengo entendido que se divide o se habla de palos o estilos. No sé, ¿nos pueden hablar un poquito de esto? ¿Cuáles son esos palos, estilos, o qué significa la palabra palo? ¿Por qué Es cómo se organizan los distintos ritmos. El flamenco empieza por el canto. Ajá. Es el de mayor jerarquía. Y a las distintas formas de categorizar, las distintas formas del cante, de las melodías, de los humores, de las formas, de todos los dibujos, se les llama palos. Y esos incluyen también cómo se cuentan, la métrica. Ok. Y por supuesto, el humor. El humor triste, el humor alegre, el carácter del palo. Entonces se les llama palos justo porque se le hace alusión a un árbol con muchas ramas. Sí, el flamenco es como un árbol con muchas ramas distintas. Entonces están los palos mayores y de ahí se derivan palos menores, se le podría decir, que es lo que le da una base a todos esos otros palos pequeños. Como las ramas, ¿no? Sí, Como que las ramas, comparten exactamente. compás, ¿no? Por ejemplo, o sea, como decía Lina, que viene también de la rítmica del cante. Entonces, bueno, hay unos compases que son como los compases matrices, ¿no? También los cantes y palos matrices, y de ahí se van derivando otros con el mismo compás o algunas pequeñas derivaciones, y como dice Lina, pues con otros estilos, ¿no? Otras letras de cante, otros pasos que vienen pertinentes al cante, otra interpretación. Ok, muy interesante. Por ejemplo, algunos nos decías que tiene que ver con el humor, por ejemplo. Ajá. A ver, ¿nos pueden mencionar algunos palos y más o menos cuál sería como la característica en el humor? Porque eso me parece algo muy interesante. Yo te lo podría contar a partir de lo que a mí me mueve. Ajá. Por ejemplo, mi palo favorito es el taranto. Ok. Porque el taranto habla de momentos de muchísima lucha, resiliencia y al final reivindicación para mí. Pero si el taranto en sí es un palo triste, sí viene de los cantes de mina, el trabajo duro de los gitanos que están sacando el mineral, pasándosela mal, y entonces se acompañan con este tipo de cantes cantes de minas, ¿no? Pero están también un palo que me gusta mucho, que es pues alegre, digamos que es justo la alegría.
Sí, es un falo muy amable para enseñar, para aprender, para explicarle al mundo, estoy vivo y está padre vivir. Claro. Y así hay, a mucha gente a mi socia le encanta la soleá, porque es un palo muy elegante y habla de soledad, pero más que es una soledad más como interna, Ok. ¿sí? Y así nos vamos. Bueno, la sigrilla habla de completamente de muerte, depresión, así. Sí, fue justo la sigrilla, por ejemplo, ahora que lo mencionas, que tiene un origen muy interesante, que viene de las plañideras, ¿no? Ajá. O sea, de estos cantes de velorio, llanto. ¿no? De Claro. desgarre, Mujeres que justo se desgarran, de muerte. Y bueno, y de ahí se deriva a un compás específico, ¿no? Ya para el flamenco, que aparte la sigrilla también tiene un compás especial, ¿no? Este es un compás muy, muy específico en el flamenco. Entonces, justo como de ahí derivan esos cantes, ¿no? Que como dice Lina, son el origen de los palos. Y de ahí, pues, ¿qué humor le vas a poner a una sigrilla? O sea, algo que viene de cante de muerte y que viene con una música y con unas melodías y armonías tan dramáticas, pues no lo puedes bailar como para arriba con tanto floreo, sonriendo y transmitiendo felicidad, ¿no? O sea, o sensual, No ajá. se puede. Claro. O sea, es hacer una introspección de, bueno, a ti qué te dice ese cante y esa música y entrar en sintonía, ¿no? Y bueno, viene respetar la historia de los palos, ¿no? O sea, bueno, si viene de la tristeza y de la muerte, el humor que yo tengo que tener al bailarlo es eso, ¿no? Claro. Y también al contrario, como Tiene decía, que las ser alegrías congruente. o los tangos, ¿no? O sea que definitivamente los palos reflejan etapas, emociones o momentos de la vida, ¿no? O sea, es como Sí, muy... sin embargo, yo los uso Ajá. de forma muy metafórica. Ok. Por ejemplo, en Cuatro Vestidos, el palo que yo utilizo para hablar de la muerte es la alegría. Entonces no lo vivo como algo depresivo, lo vivo pues como, bueno, tendrían que verlo, cómo manejo justo la alegría. Pues lo vamos a ver. Hay que venir a verlo, ¿no? Esperanzadora, Y la sigrilla la hablo como en la pérdida de estas familias, amigos que ya no están, o sea, están vivos, ya no están. O sea, para mí eso es más dramático. Ya. Pero también hay palos más alegres, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, ¿la bulería es un palo? La bulería, sí. Sí, no es Pues es un Alegre estilo, es hay como hay alegre. varios estilos de bulería. varios estilos. Ajá. No es como alegre, pero es festero. Ah, ok. Es como para echar relajo. Mucho más. Es muy salvaje, muy rancio, Sí. muy de Ok. vena, muy genital. Sí. Wow. Y muy de familia también, ¿no? Por ejemplo, Sí. la bulería se usa mucho para convivios familiares, ¿no? En las familias Ajá. gitanas, ¿no? Que podemos ver estos videos de niños de 2 años, ¿no? Que bailan en la sala de su casa o en la Ujú. cocina, o la señora mientras cocina es bulería, justamente, generalmente lo que bailan. Entonces pues sí, es de mucha fiesta y muy relajado, ¿no? Al Ok. contrario de otros que son tan intensos. Muy intensos, ¿no? De por sí el flamenco en sí, en general, es muy intenso, ¿no? intenso, sí. Súper intenso, dramático también, no sé, Sí. no sé, es como... Sí, y bueno, ¿cómo equilibran ustedes el respeto a la tradición con la necesidad de experimentar o contemporaneizar el flamenco? Porque también son, aunque sean danzas que están basadas o que tienen su base en la tradición, pues hay que como actualizarlas, hay que estar como al día, hay que estar de acuerdo también acordes con la realidad. ¿Cómo equilibran o cómo hacen ustedes para contemporaneizar su trabajo, su arte? Uy, yo creo que tiene que ver con el estilo de cada persona, cada país, cada época. O sea, en la que vives. Yo igual que soy bailarina de danza español, yo tampoco me centro solo en el flamenco. Igual que tú. Igualita. Pero en mi caso yo también tengo un amor muy grande por mi mexicanidad, por la música mexicana. Entonces todos mis espectáculos tienen de alguna forma metida algún tipo de Wow. influencia de ritmos mexicanos. Porque para mí es fácil poderlos integrar. 2 razones. El flamenco es un arte mestizo, o sea, no es una sola línea, es mestizo. Entonces eso ya nos permite poder incluso darle entrada a otras culturas. Ella, su propia naturaleza es ser mestizo. Si es en combinación de acá, de acá, de acá, de acá, ¿qué más da? Nada más. Una más. Y además, lo que sí es que a mí me resulta muy fácil porque también soy músico. También estudié música. Ah, ok. Entonces, Es verdad, tú tienes licenciatura en tengo la música, formación claro. musical en la Nacional de Música de la UNAM. Entonces, me es muy fácil poder integrar o identificar qué ritmos son similares, parecidos, o los acentos quedan muy bien con algunos palos flamencos.
Bueno, porque supongo que la danza mexicana debe de tener también cierta influencia, ¿no? En algunos ritmos sí comparte. ¿Y cómo respeto yo? Híjole, esa es una línea bien delgada porque cada quien le va a dar su interpretación a si respeta o no la mezcla, la contemporaneidad, la fusión del flamenco. Yo lo hago tratando de serme fiel a lo que quiero yo demostrar, decir, contar. Nunca utilizo fórmulas comunes y sí trato de rodearme de personas que saben del tema para que me digan si voy bien o me regreso. Ok. Porque para mí la humildad es muy importante con respecto a cómo construir. Entonces siempre voy a tomar en cuenta la opinión de las personas que me rodean y si escuchan que algo se oye o muy ruidoso o muy estridente o irrespetuoso incluso. Por ejemplo, en Mujeres de Colores, en una martinete que bailé, metí la muñeca fea de Cricri. Entonces fui a cuidar mucho que quedara la letra, qué parte de la letra podemos meter para que no se oyera burlón, ¿no? O infantil, un marco. Para que no se volviera como caricaturesco, ¿no? También, Entonces, claro. ¿cómo le hago para que no se vuelva caricatura, parodia? Porque además estoy hablando de represión del franquismo en mujeres. Entonces, por eso ahí fue como cuidar mucho. Con mucho Quedó muy bien. cuidado. Suena muy interesante. ¿Y tú cómo haces para equilibrar esto? Yo creo que es muy importante también reconocerse a sí mismo, o sea, el origen de cada quien, lo que queremos transmitir y cómo podemos usar las herramientas del flamenco para hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué puedes tú aportar, pero siempre, pues, de dónde vienes, también tomando en cuenta de dónde vienes como bailaora, ¿no? Y con tu formación dancística. Por ejemplo, en el caso de mi espectáculo, yo estoy trabajando 4 palos de flamenco, 4 estilos distintos, respetando totalmente el compás, la estructura de un baile. Eso lo estoy haciendo muy tradicional y como con mucho respeto a esa estructura y por supuesto pues al compás que es la base de todo palo, ¿no? Pero mi innovación en este caso son las letras, ¿no? Yo estoy trabajando con poemas de autores españoles exiliados en México. Entonces, la musicalización de poemas, no, por supuesto, no es algo que yo esté innovando, es algo que se ha hecho siempre en muchos estilos, no solo en flamenco, sino en muchos estilos, ¿no? Pero yo lo quise hacer para flamenco con estos autores, ¿no? O sea, es como mi aportación de estas nuevas letras, adaptando poemas, también con ese respeto a los poemas, ¿no? No solo a la tradición de la música flamenca, sino también con mucho respeto a los autores y al texto que escribieron, pero por supuesto hay que hacer ciertas adaptaciones para poder combinarlo, ¿no? El texto del poema a la métrica que se requiere para el flamenco, ¿no? Y buscar, pues bueno, de dónde vengo yo de esta formación dancística flamenca, pero también de danza española, pero también de ballet, también un poco de contemporáneo, y cómo así se va desarrollando mi movimiento, ¿no? Predominantemente flamenco, pero cómo puedo contar estos poemas, qué me dicen a mí personalmente y qué creo yo. O sea, de manera muy personal, porque no puedo decir, bueno, qué quiso decir José Moreno Villa en el poema, ¿no? Puedo yo pensar qué quiso decir y cómo lo interpreto a través de la danza, ¿no? Entonces, creo que, justo como dice Lina, coincide que es una línea muy, muy delgada y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De decir, bueno, por supuesto, reconocerme como creadora en movimientos que pueda decir a lo mejor no son flamencos, pero bueno, van con mi danza y los puedo meter aquí, pero también con mucho respeto a la tradición, a la música y también al resto de creadores, ¿no? No solamente coreógrafos y bailadores, sino también a los músicos, al equipo que formamos todos también, pues nadie trabajamos en solitario, ¿no? Claro. O sea, podemos liderar un proyecto, dirigirlo, ser las coreógrafas, pero siempre trabajamos en equipo. Entonces creo que eso que menciona Lina también es muy importante, de saber respetar las otras disciplinas como la música, la escenografía y toda la tradición de todas ellas y ver cómo encajan en el mensaje que tú quieres dar con un proyecto. Ok, muy interesante. ¿Y cómo sienten ustedes que el flamenco se ha transformado o resignificado en México? Ahorita estamos en tiempos un poco, pues entre comillas,
polémicos, críticos por esa cuestión del nacionalismo y de que queremos, pues sí, el nacionalismo se ha vuelto un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se ha resignificado el flamenco en la tierra mexicana? Pero yo más bien como que siento que nunca ha dejado de estar presente. Tiene una historia directa con nuestro país, la danza española y por supuesto ahí metido el flamenco. O sea, hay representantes dentro de las disciplinas de la danza española que también son mexicanos y que han dejado una huella enorme, que siguen ahorita todavía moviéndose. Entonces, yo no sé si haya tomado una fuerza. Yo lo que sí veo es que ya vemos más personas, muchas más personas. Lamentablemente sí veo una disminución del público. Ajá. Pero ahí creo que tiene que ver con el contexto social y político por toda la cuestión de la cultura, cómo se ha manejado desde hace unos 10 años. Y pues las personas están más ocupadas en otras cosas. Ahorita ir al teatro es lo menos importante. No ha sido el mejor momento. Porque cuando yo estaba muy joven, estaba más chiquita que ella, tenía 30 años, los teatros llenos, no importa quién se presentara, se llenaban los teatros para ver flamenco o para ver danza española. Ahorita es muy complicado llenar un espacio. Y creo que tiene que ver no porque no se aprecie la danza, sino porque hay otros tantos temas en la sociedad que distraen de eso, hay prioridades. Claro. Pero sí el flamenco siempre ha sido de lo más querido, o sea, siempre se ha mencionado, se ha hecho fuerte. De hecho, es la única disciplina fuera del contemporáneo, el regional mexicano, el ballet, que está dentro de la cuestión académica en Bellas Artes. Es la única. La danza española. Bueno, otras danzas también, el guinto y cosas así, pero en específico para la enseñanza de la academia, en la formalidad institucional, la danza española es la única que está ahí. Sí, yo creo que es muy importante eso que mencionas de la resignificación, porque sí, coincido en que el flamenco tiene una presencia en México importantísima. Es el tercer país del mundo en donde hay más flamenco. Okay. ¿Cuál es el segundo? Nadie lo cree, pero es Japón. Japón. Es increíble. Una cuestión increíble, sí. Pero bueno, pues el tercero es México, por supuesto el primero es España. Y bueno, sí, por supuesto, nunca se ha perdido esa tradición, pero creo que ahora que mencionas ese tema de la resignificación es muy importante. Yo siempre he creído en ese tema del arte y la cultura para la cohesión social, ¿no? Y creo que también precisamente sirve para este combate a los nacionalismos sin sentido, ¿no? Como que aquí quiero también diferenciar nacionalismo de patriotismo, ¿no? Sí. Porque una cosa es sentirse orgulloso de su país, de sus raíces y de su patria, y otro creer que lo demás no vale, ¿no? Que eso es a lo que yo estoy totalmente en contra, ¿no? Y creo que el arte sirve mucho para combatir esto, ¿no? Y creo que el flamenco es muy significativo en eso, porque como decía Lina también, es una mezcla, es un arte mestizo de origen, ¿no? También de dónde viene, pues en España, de todas las migraciones que hubo en España, las diferentes influencias culturales que hubo, y después con el Imperio Español, pues la expansión que hubo, y también cómo se nutrió el arte español de otras fuentes, ¿no? Fuentes, sí. Hay unos estilos que se llaman cantes de ida y vuelta en el flamenco que tienen origen en América, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, la guajira, que a mí me gusta mucho bailar por guajira, que tiene origen cubano, por supuesto. Hay muchos estudios, no quiero ahondar en eso porque tampoco soy experta, pero de la petenera, que es un palo flamenco, también es un estilo de baile regional mexicano y también están vinculados musicalmente, ¿no? Y entonces justo creo que el flamenco, al ser tan mestizo, puede demostrar la riqueza de las migraciones, de las combinaciones culturales, o sea, ese resultado maravilloso, ¿no? Yo creo que las mezclas son algo que producen grandeza, invariablemente, ¿no? O sea, los purismos, para empezar, creo que ya no existen. No, ya. Y pues no desarrollan en nada, ¿no? Las mezclas crean cosas maravillosas y creo que el flamenco juega un papel importante al ser muestra de eso, ¿no? Al ser una muestra muy clara de cómo diferentes culturas pueden crear un arte
tan magnífico y bueno, y tan universal que ya también es reconocido como arte universal, ¿no? Patrimonio inmaterial. Bueno, finalmente yo creo toda esta mezcla de que toma de las diferentes culturas, pues lo enriquece más, Claro. ¿no? Se lo hace muy, muy rico. Además, ¿sabes qué es bien padre del flamenco? Justo porque es mestizo, voy a decir esta palabra, es ergonómico, se ajusta todo. Entonces, no importa en dónde lo bailes, en China, en Japón, en Tokio, en Pakistán, en Estados Unidos, donde sea, se acopla la cultura del local del país. Todo el mundo puede contar lo que sea con flamenco. Entonces, sí, a lo mejor haces flamenco tradicional, pero también haces algo con flamenco. Y entonces ya el flamenco es tu herramienta de narración. No es hacer solo Claro, o sea, tradicional, se convierte ¿no? en un lenguaje Se que adecuas a convierte en un tus lenguaje. experiencias también personales, ¿no? Ajá. En este sentido, ¿cómo o qué de mexicanidad tiene, por ejemplo, sus espectáculos? En ¿Qué mi tiene? caso, lo que trabajo son poetas españoles que se exiliaron en México en el contexto de la dictadura y la guerra civil española. Ok. Bueno, cada poeta de los que elegí, que fue un trabajo muy difícil porque como sabemos hay muchos autores de esa época que son grandiosos y bueno, quise escoger también con diferentes trayectorias, ¿no? Algunos llegaron a México invitados directamente, ¿no? Bueno, para la creación de la Casa de España aquí en México y todo, vinieron como primer destino y aquí se quedaron. Otros pasaron por tránsito, nada más como tránsito por México, otros se exiliaron primero en otros países de Europa o de Sudamérica, después llegaron a México, otro nunca estuvo formalmente en México, estaba exiliado en Estados Unidos, pero hacía muchas visitas a México e influyó mucho en los exiliados que estaban aquí, ¿no? Entonces, la parte que yo quise rescatar sobre todo de México fue esta generosidad que caracterizó al gobierno y al pueblo de México de ese entonces, que creo que es vigente y es importante retomarla a su máxima potencia también por el contexto que estamos viviendo, de la generosidad de saber que había artistas y no artistas también, vinieron muchos científicos, gente, ¿no? Ciudadanos de otro país con el que tenemos muchas cosas en común, pero otro país y que se les abrió la puerta para que pudieran aquí continuar su obra y más que continuar su obra, seguir vivos, ¿no? O sea, sabemos de todos los asesinatos que hubo, ¿no? Por la disidencia y por la guerra. Entonces, darles una oportunidad a gente de otro país, de abrirles la puerta y de que encontraran en México un país dispuesto a darles todas las herramientas para desarrollarse, ¿no? Y creo que también recibimos muchísimo a cambio, ¿no? En México hubo mucho desarrollo intelectual y científico que se llevó a cabo de la mano de estos y españoles artístico, que ¿no? vinieron. También Artístico. cultural. No dije Ay, cultural, una barbaridad. perdón, pero Sí, es por algo supuesto, muy... sí. Muchísimo. O sea, mucho que se hizo de la mano de estos españoles. Entonces, creo que es una época muy bonita, muy cruenta, por supuesto. dura. Es una guerra terrible, Sí, pero muy bonita en el sentido de lo que se pudo crear después, ¿no? Y de lo que significó para México, pues el tener aquí a esa gente, ¿no? Y que de hecho están, pues muchos de los descendientes son mexicanos, son nacidos aquí, ahora viven aquí ya generación tras generación, ¿no? Ya son mexicanos. Entonces creo que se construyó también una parte del país importante a raíz de este exilio, ¿no? Entonces yo lo que quise tratar de México fue, o sea, esa generosidad, la defensa de la libertad, que podemos o no estar de acuerdo con ideas políticas, sobre todo tanto dentro de nuestro país como en otro país, pero tenemos que defender la libertad, ¿no? Y del ser humano a existir, a escribir, a crear lo que cada quien quiera, ¿no? Y creo que me gustaría ver a un México que siempre mantenga esa tradición, que justo es tanto de gobierno como de sociedad, sí, exacto. estar abiertos, ¿no? A eso y de defender la libertad, de estar conscientes que lamentablemente este tema del exilio, yo estoy trabajando una época muy específica, ¿no? Y pues esa guerra sí ya concluyó hace muchos años. Pero el exilio y las guerras no es algo que haya concluido, Claro. es algo que hoy estamos viviendo de una manera terrible. Quisiera que el mundo fuera así, pero sobre todo tratándolo de México, que fuera un México que siempre sea generoso, que siempre sea de puertas abiertas a la gente que lo necesite y que como sociedad también sepamos valorar
a la migración que viene, a la gente que viene Claro. a contribuir y a desarrollarse junto con nosotros. Oh, qué bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito invitar, porque también es como una invitación al público o a los públicos a que vivan, a que nos concienticemos de alguna manera de esta riqueza y de esta aportación y que la valoremos, ¿no? O revaloremos, porque finalmente pues sí está valorada. Pues yo me voy más a lo emocional. El mexicano vive la muerte de dos formas. Vive la pérdida, que esa es la que pues, nos quiebra. En este caso te voy a hablar de cómo lo abordo específicamente en el tema de la muerte. Porque Ok. los 4 vestidos que yo manejo son cuerpo, ausencia, muerte y vida, que así se les llama, ¿no? Entonces, en específico, el vestido de la muerte, que es muy, muy alegre, lleno de colores, tiene que ver con que sí vivimos la pérdida con mucho dolor, pero la muerte no la vivimos con dolor. La festejamos, la vestimos, la disfrazamos, nos reímos, hacemos fiesta, hacemos relajo. Asumimos que no es una pérdida al 100%, sino que una vez al año nos volvemos a contactar. Entonces no está para siempre la ausencia. Por eso el segundo, la ausencia es el de la seguirilla, porque ahí sí hay una ausencia que incluso es voluntaria, ¿no? En la pérdida de personas, familias que ya no están cerca, pero están vivas, o amigos. Pero la pérdida por muerte, esa sí es una pérdida que no tiene reversa. Sin embargo, nuestra cultura mexicana nos ha educado tradicionalmente a que no es así, que hay otro lugar, que ahí vamos a estar ya un día juntos, o que vienen cada año, o que hay ¿sí me explico? O sea, Sí. una forma distinta de vivir la muerte como un paso más. Y de ahí es como yo estoy involucrando ahora mi cuestión de ser mexicana. O sea, No, y es muy interesante Nacional. porque en México tenemos una forma muy particular muy de particular. festejar, como tú lo dijiste, porque no en todos lugares se festeja la muerte, ¿no? Especialmente en Europa, o sea, es como complicado para ellos entender este festejo que nosotros hacemos de la Porque muerte. se contrapone, ¿no? Porque así, ¿cómo puedes festejar algo que es tan doloroso? Pues así, así se vive, ¿no? Sí, una muerte es horripilantemente dolorosa, sobre todo cuando es, por ejemplo, la muerte de mis alumnos, que es tremendamente injusta, ¿no? Gente tan joven, pero los recuerdas con gusto, con placer, los festejas. O sea, sí, es muy contradictorio. En este caso es así como yo estoy involucrando, como nuestra mexicanidad, mi mexicanidad, la vivo cada uno de los temas. Muy bien. Y en este sentido, ya conociendo un poco el trabajo de las obras que van a presentar o las obras que trabajan, ¿cómo creen ustedes que dialoga su trabajo entre ustedes mismos dentro de esta temporada? ¿Cómo se entrelaza este trabajo? Si hay alguna manera de entrelazarlo y de dialogar, o definitivamente A mí pues, me no lo hay. parece que este hilo lo construye la programación, la propia programación. O sea, las personas que programan Ajá. sí se fijan muy, muy bien en qué propuestas, no es que combinen, sino aportan algo distinto, algo nuevo, algo diferente, porque a lo mejor 3 propuestas similares, pues qué aburrido, ¿no? Bueno, no aburrido, pero ya lo estamos viendo. Entonces, a mí me gusta que lo que hicieron fue escoger propuestas muy diferentes, con colores muy distintos. Su baile no es igual al mío, no es igual al de Marien. Va a estar una escuela, Flamencali, va a estar, está el Niño de Leche, que es un cantador rarísimo, que canta una propuesta muy, muy rara. O sea, son propuestas muy diversas también, muy ¿no? diversas. Y eso hace un mosaico así bonito. Muy rico. Muy rico, y creo que eso es justo lo que hace que esto sea tan coordinado, podríamos decirle, entre nosotros, que cada uno tiene algo que decir muy diferente con su propio estilo y aporta. O sea que es una temporada muy inclusiva, también podría llamarse, ¿no? De alguna manera. Sí, además, bueno, con ya muchos años de tradición, ¿no? Esta temporada de Quejío Flamenco creo que ya también se ha posicionado en el país y aquí en el Centro Nacional de las Artes de una manera muy importante. Creo que justo por esta curaduría de programación, ¿no? Que seamos justo espectáculos distintos y también con gente de diversas trayectorias, ¿no? O sea, por ejemplo, también en mi caso, que es el primer espectáculo creado por mí, pues Lina, que ya tiene más años, otros que traen. Entonces, como esta diversidad también de justo de bailes distintos, de gente con diferentes orígenes, formaciones.
Entonces creo que se Ideas. entrelazan de esa forma, o sea, no vienen con una narrativa común que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, poniendo mi tema, ¿no? Que fueran como propuestas pues, relacionadas con exilio, ¿no? O sea, no es así. El mío es de exilio, el de Lina de duelos, que cada uno tiene otro tema totalmente distinto. Entonces creo que eso hace la temporada por ejemplo, tan rica. vas a hacer una seguirilla, por ahí. Sí. Bueno, yo también hago una seguirilla, pero su seguirilla no dice nada lo que dice Lo que dice la tuya. Sí. Entonces a eso vamos, que aunque el palo es el mismo y en teoría lo que dice el palo es muerte, ella está contando una cosa muy diferente a lo que yo voy a contar. Sí. Y si alguien más hace otra seguirilla, seguro no tiene Será totalmente nada que ver diferente. con lo que nos Claro. estamos diciendo. Sí. Bueno, y ahora una pregunta más como personal en su trabajo. ¿Qué esperan ustedes del público? ¿O qué esperas tú que el público tome, o los públicos, porque no es un público, sino son públicos diversos, tome de su trabajo, de esta presentación que van a hacer? En mi caso tiene que ver con una cuestión de identificación de cómo yo vivo o he pasado mi vida con lo que está pasando en escena. Yo lo que quiero es que la gente identifique que lo que yo les voy a contar también lo han vivido, también lo han sentido, también lo han sufrido. De hecho, en el preestreno estuvo buenísimo porque todo el mundo que me ha dicho me dice, es que lloré mucho. Y ese era el objetivo, ¿no? Sí. Porque lo que yo tengo que contar no es especial, no es diferente, no es novedoso. Todos hemos llorado a algo que perdemos. Todos hemos sentido dolor en el cuerpo o hemos madurado y no nos ha gustado o sí nos gusta o todos lo hemos vivido. Entonces yo lo único que estoy contando es, mira, esto que estoy diciendo también tú lo has vivido y que lo que quiero que la gente reciba es, por fin alguien está diciendo lo que yo no he podido decir o no sé cómo decirlo. Ok. Una mera identificación emocional. Sí. Qué importante, porque además creo que es una de las grandes aportaciones del arte, de darte, pues, una forma de expresar lo que sientes, ¿no? Que muchas veces es difícil saber cómo sacarlo y creo que ese trabajo como artistas es importante, ¿no? De cómo expresas tus sentimientos y en este caso de lo que está haciendo Lina, de darle herramientas al público para ellos mismos, de cómo... O sea, justo de, bueno, salí llorando, Ponerle forma. Pudieron expresar algo que tenían atorado, ¿no? Eso me parece Ponerle maravilloso forma. de tu espectáculo. Uy, sí, a ver qué Entonces, tal. ya lo vendré a ver. Sí. Bueno, en mi caso, yo también creo que es fundamental esta conexión con el público más allá de la estética y la coreografía y que pudieran decir, ay, bueno, me gustó mucho la coreografía, qué bonito, ¿no? O sea, creo que sí quisiera algo más allá de eso, que la gente pudiera entender estos textos que estoy bailando, que también tienen 4 intenciones muy distintas, todas relacionadas con exilio y libertad, pero también, pues, volviendo al tema del humor, pues voy desde una sigrilla, justo muy desgarradora, hasta unas alegrías, que en el caso de mis alegrías en este proyecto, son de mucha esperanza, ¿no? Entonces transito también como por diferentes etapas y emociones, y quisiera que el público pudiera conectar como con estos textos que estoy bailando y mi forma de contarlos a través de mi cuerpo, ¿no? Y de la música que también fue creada para este espectáculo, ¿no? También es música nueva. Entonces, Música original. es música original, Ok. sí, que creé de la mano de un compositor, como específicamente para estos poemas y para estos palos, ¿no? Entonces, quiero que se vayan con ese mensaje de lo que nos quisieron decir los poetas, de la importancia de la libertad, de cómo el arte, volviendo al tema anterior, ¿no? O sea, de la cohesión, de cómo podemos todos conectarnos con un texto, ¿no? Que escribió un poeta de otro tiempo que llegó a este país, pero sigue siendo relevante, ¿no? O sea, esos textos, ese llamado a la libertad, ese dolor también que sintieron por irse de su tierra, esa esperanza en el caso de las alegrías, esa confianza en el futuro. Creo que todos esos mensajes son cosas que tenemos que seguir recordando como individuos y eso es lo que quisiera que se llevara el público. Muy bien. Todo que es conectarse con la historia. Claro. La historia. Sí. Claro. Pues es lo que somos, ¿no? Es parte de la identidad. Ok. Ahora, hablando, tú nos mencionabas que es muy difícil ahora llenar un teatro, ¿no? Llenar los espacios. ¿Qué sugerirían ustedes o qué les viene a la mente ahorita si les digo, bueno, a ver, denme una sugerencia? ¿Qué podría mejorar o qué podríamos hacer en el gremio dancístico
para captar nuevas audiencias, para la creación de nuevas audiencias para nuestra disciplina? Mira, te voy a hablar de lo que yo vivo como docente en la prepa UNAM. Yo soy maestra de la universidad, en el nivel bachillerato, en las prepas UNAM. Y yo lo que veo es muy poco interés de los papás en que los hijos en adolescencia le tomen la misma importancia a las artes que le toman a las matemáticas. En esta necesidad capitalista de generar dinero, ganar dinero, porque tienes que mantenerte, porque tienes que triunfar, porque etcétera, 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 las artes están quedando de lado. Entonces, yo recuerdo muy bien que cuando yo crecí, el arte era algo que se comía a diario en mi casa. Y en la escuela también nos lo enseñaban muchísimo. Que la obra, que la música, que la película, o sea, todo era también involucrar el arte. Ahora ya no es tanto. Entonces, las materias de educación estéticas en la prepa son bastante menospreciadas, son obligatorias, pero los chicos creen que no es importante. Y eso a mí me habla de un reflejo social. Creo que lo que necesitamos es que entiendan las familias, porque vienen desde familia, la importancia de que los chicos se cultiven en el arte que sea. Y lamentablemente esto tampoco es tan fácil porque el arte hay que irlo a ver a un teatro, a un museo, a la calle, a un patio, no sé, hay que salir. Y ahorita la situación para los chicos y chicas no está muy fácil salir solitos. Entonces también los papás no pueden como andar todo el tiempo. Porque luego los traigo aquí a eventos y me dicen, maestra, por fin alguien que saca a los niños y nos invita a los papás, pero no siempre es posible, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poquito con que tenemos que desde casa retomar la importancia de las artes, enseñarla, leerles. A mí me leía mi mamá y me cantaba mi mamá. Entonces ya desde ahí a mí me... O tal vez también sería importante con esto que dices de que es difícil salir para ellos, de que el Estado, el gobierno o, bueno, las instituciones acercaran también más el arte, ¿no? Pero sí. O sea, porque finalmente, por ejemplo, yo vivo en el norte de la ciudad y hay muy pocos eventos culturales. Toda la cultura está del centro al sur. Es un corredor cultural que viene hacia el sur. Entonces también sería importante, ¿no? ¿Y cuál sería tu sugerencia para que creáramos nuevas audiencias? Sí, claro, claro. El recorte que acaban de hacer otra vez a cultura también tiene que ver. Ok. Entonces, si no hay apoyo desde la institución más grande a la cultura, pues eso se refleja en la pobreza. Justo para poder llevar más arte a más público, ¿no? En diferentes puntos de la ciudad. Creo que también el tema de la información es muy importante, de qué información está viendo la gente, de qué hay en su ciudad, ¿no? Creo que eso también es sorprendente que muchas veces, y me incluyo, no sabemos qué hay. A mí me pasa, y bueno, y yo también lo puedo decir, ¿no? Que estoy directamente interesada en los espectáculos que hay de danza, de música, es algo que toda mi vida he consumido, y después se me pasa. O sea, justo, puedo decir, cómo este concierto fue ayer, me hubiera encantado verlo, ¿no? O cómo esa puesta en escena fue la semana pasada, no me enteré. Entonces creo que eso también, justo no sé si sea demasiada información que no nos sirve y ya no vemos lo que sí nos sirve, o no está llegando la información a la gente que tiene que llegar, ¿no? No siempre. Creo que esa parte es importante también, porque creo que precisamente, o sea, antes a lo mejor salía también en el periódico y todas las familias leían el periódico y te enterabas que había esa semana y había mucho menos, ¿no? También a lo mejor que de lo que hay ahora, menos cantidad. Ahora creo que es difícil, ¿no? O sea, precisamente ahorita estamos en redes sociales, hay otras formas de comunicación. ¿Cómo filtras para que la gente a la que le interesa pueda ver ese anuncio, ¿no? Creo que también es un problema de las agendas, que en el presente creo que también la gente nos saturamos demasiado, muchas veces también por necesidad, sí, ¿no? De estar haciendo varias cosas, varios trabajos. También socialmente creo que eso se ha vuelto complicado, de cuando encuentras un tiempo el martes a las 6 para ir al cine o al teatro, ¿no? Que sí hay puestas en escenas y hay en martes, particularmente los martes, yo creo que hay muchísima oferta cultural. ¿Cómo llegas de un trabajo donde sales a las 8 de la noche al teatro a las 7, ¿no? O sea, no es compatible. Entonces, creo que eso tenemos que repensar también muchísimo esa parte de cómo
cómo adaptar la oferta cultural, los horarios, los lugares, ¿no? Justo tú lo mencionas, la gente que está en el norte de la ciudad, pues no va a venir al sur de la ciudad el viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ajustar esos horarios, lugares, presupuestos, todo, ¿no? Para que sea accesible para los diferentes públicos en los diferentes momentos y diferentes lugares. Ok, pues se nos ha ido el tiempo corriendo. Les voy a hacer unas preguntitas de respuesta rapidísima. ¿Cante o guitarra? Cante. Ay, Dios. No sé. Complicado. Sí, a mí me fue fácil porque muy yo canto. complicado. Muy complicado. No sé si podría Las bailar dos. solo con las dos, sí. Las dos. ¿Tablao o teatro? Híjole. Pues, teatro. También teatro. También teatro. Sí. Ok. ¿Improvisar o coreografiar? Las dos me gustan, pero digamos que él habla más de mí la improvisación. Ok, ¿sí? Sí. Yo, en este caso, por el momento que estoy viviendo ahorita de creadora escénica, me voy por la coreografía. Ok. Creo que es un proceso de exploración interesante. ¿Tango o bulería? Tango. Tango. Tango también, wow. ¿Duende o técnica? Duende. Ok, claro. ¿Blanco o rojo? Blanco. Rojo. Rojo, wow, mira, diferente. ¿Más emoción o más técnica y precisión? No, más emoción. Emoción. Sí, definitivamente. Sí. ¿Ciudad con más pasión flamenca en México? Guadalajara. Ahí lo pensé, ¿eh? Querétaro. Wow. Qué raro, pero pensé en esas dos ciudades. Bueno, mira. Guadalajara. ¿Un público difícil, fácil o un público exigente? Exigente. Un público exigente. Ok, muy bien. ¿Qué hace único al flamenco hecho en México en una palabra? Chanclas. No Ay. sé, no te podría decir porque ahorita pensé Único en al flamenco. 20 compañeras y ver qué nos uniría, pero es valiente. Ok, muy valiente. Diría que es valiente. Dice resiliente también. Ajá. Ok, muy bien. Y una última pregunta. ¿Qué le falta al panorama flamenco nacional en México? También breve, muy breve ya para terminar. Apoyo institucional. Presupuesto, apoyo, difusión. Difusión, apoyo. Apoyo y difusión. Ok. Bueno, pues algo con lo que quieras terminar. Bueno, yo quiero agradecer primero este espacio y para platicar con ustedes dos, que ha sido un placer. Igualmente. También quiero agradecer al Centro Nacional de las Artes por incluirnos en su programación, por supuesto al sistema de apoyos a la creación, por permitirme desarrollar este proyecto que tenía en mente y que, bueno, para mí es un placer poder presentarlo. Y bueno, quiero invitar a la audiencia a venir no solamente a mi espectáculo, la verdad es que sí quiero promover toda la temporada de Quejío Flamenco, en donde estará Lina también y los otros artistas. Creo que pues son funciones muy diversas, muy ricas todas. Es un lugar maravilloso, además, este Centro Nacional, muy accesible en todos los aspectos. Y bueno, quiero invitarlos al público que sea de flamenco a que vengan y conozcan nuevas propuestas, y a quien no conozca el flamenco, que se acerquen a este arte. Claro. Pues lo mismo, muchas gracias por la invitación. Igual un placer hablar con Eli, que desde la entrevista anterior le dije, oye, está bien padre lo que estoy proponiendo, quiero ver qué hace. Gracias por la propuesta de conjuntar dos creadoras distintas. Ajá. Eso está muy bien, muy bonito. Y pues me toca abrir Ay, camino a wow. todos mis compañeros y compañeras. Entonces empezamos el 8, 9 y 10, vengan a 4 vestidos y de ahí ya para el Real. Que vengan a todas las Vengan a funciones. todas las funciones, pero yo abro la temporada y me siento muy honrada de abrir. Muy bien. ¿Tus redes Sí. sociales? Mis redes sociales, en Instagram estoy como Elisa con s.m.g, y en Facebook mi nombre completo, Elisa Mendoza Gilabert. Ok. ¿Tus redes? En todas las redes, Lina Rabines, y Rabines con B chica y S, Lina Rabines es de Compañía Flamenco. Ok. Así, en todas las. Instagram, Facebook, todas las que tienen.
Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Queremos hacer de este podcast algo más grande y que pues gracias por colaborar. Esperamos ir logrando más público y que esto sea un instrumento, una herramienta más para lograr crear nuevas audiencias también, ¿no? Entonces les agradezco mucho su asistencia y sí que hayan compartido sus experiencias. Agradezco también a la audiencia que esté con nosotros. Este fue un episodio más de Voces del Otro Lado. Síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbanse, activen la campanita y demás, ¿no? Todo lo que ya saben que nos apoya y que tenemos que hacer. Agradecemos a Richie en la cámara también. Y bueno, nos vemos la próxima semana Muchas gracias. en su programa de Voces del Otro Lado. No te digo nada. Voces del otro lado. Abraza tu identidad.